Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Universidad de Alcalá y a la inauguración de este acto del Coloquio Internacional Estado-Nación, Historia y Universidades. ¿Qué historia se aprende en las universidades de América Latina y la Unión Europea? ¿Y qué historias se deberían fomentar? Vamos a comenzar con este acto y para iniciarlo le voy a dar la palabra al profesor doctor don Pedro Pérez Herrero, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, nuestro IELAT. Querido Pedro. Lo que nosotros estamos viendo es que la territorialidad y la soberanía de los Estados-nación dejan de tener el funcionamiento claro del pasado al haber sido superadas esta territorialidad del Estado-nación hacia arriba por los conglomerados políticos supranacionales, hacia abajo por la reclamación de autonomía local, la descentralización, y lateralmente por las ONGs, las multinacionales, las asociaciones, e internamente por la diversidad cultural. Es decir, los Estados-nación como elementos, como activos, como actores de la sociedad se están reconfigurando. Una de las consecuencias de todos estos procesos está siendo precisamente algo que todos somos conscientes, porque lo vemos todos los días en televisión, en radio, en prensa, es la vigorización de los nacionalismos y los fundamentalismos. Todos ellos están basados en narrativas planas que buscan la extracción de lo propio y el rechazo de lo ajeno. Estos discursos patrióticos, que se construyeron a comienzos del siglo XIX por historiadores profesionales, se hicieron con la misión de construir naciones homogéneas que pudieran legitimar los nuevos estados nacientes, y estas narrativas, estos discursos, estas historias funcionaron de forma correcta durante el siglo XIX y parte del siglo XX. Lo que vemos a comienzos del siglo XXI es que estas narrativas han comenzado a convertirse en potentes frenos que impiden la construcción de sociedades plurales marcadas por la convivencia pacífica y el reconocimiento de las diferencias. Ese es el punto esencial del cual partimos esta investigación. Lo que estamos diciendo nosotros aquí en este seminario es: la historia importa. La historia no es algo que sea un relato de cuentitos del pasado, sino que la historia es la construcción de las identidades y la historia es el reflejo de lo que queremos construir en el futuro. Yo siempre le digo a los estudiantes el primer día de clase que los historiadores somos, y esta frase la digo permanentemente porque creo que refleja bien lo que estamos hablando y discutiendo en este seminario, en este coloquio y en este grupo de investigación, y es que los historiadores preocupados, obsesionados por el futuro, analizamos el pasado para entender mejor el presente. ¿Qué queremos lograr con esta propuesta de investigación? Básicamente, las ofertas curriculares que hemos analizado hasta el día de la fecha, basadas en metodologías y paradigmas tradicionales de enseñanza e investigación en marcos temáticos nacionales, parece que deberían cambiar para, partiendo de interpretaciones renovadas de los pasados, posibilitar abrir espacios de reflexión que permitan construir nuevos proyectos de futuro más incluyentes y más plurales. Se debe encarar el reto de imaginar cómo se deberían narrar y aprender las historias en plural de las sociedades plurales surgidas tras el proceso de la globalización económica y universalización. Para generar la información adecuada y realizar una reflexión de calidad, proponemos crear una red transnacional integrada por docentes, investigadores y estudiantes de historia y de profesionales de la educación. La creación de una red global de docentes e investigadores universitarios de historia garantizará una correcta difusión de las reflexiones, discusiones y resultados emanados de esta investigación. Todo ello será posible gracias a la creación de esta web Global History Syllabus, medio digital que pretende constituirse en un foro de referencia e intercambio internacional de información para los investigadores, docentes, estudiantes y gestores universitarios. Esta plataforma permitirá la exposición de los resultados de la investigación en un formato accesible, práctico
y la continua actualización de los contenidos mediante la participación de agentes externos y los miembros del equipo investigador. Entendemos que tanto la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, como la Fundación NEULAC, son nuestros socios naturales para empezar con ellos a pensar dónde podemos encontrar el financiamiento para poner en práctica este proyecto. Nosotros hablamos de historia universal cuando estamos hablando de historia de Europa. Nosotros hablamos de descubrimiento de América cuando queremos señalar cómo el almirante llegó a las Antillas. Hablamos de la Noche Triste para relatar cómo Cortés perdió ante los aztecas, o del desastre de Curalaba para señalar el acontecimiento que hizo que la frontera con los mapuches se frenara en la Araucanía, ¿no? Repetimos estas cosas fruto, como señalo, de nuestra autocomplacencia, sin darnos cuenta que la historia universal nunca puede ser la historia de un continente, que el descubrimiento de Colón no fue tal porque los millones de habitantes de lo que hoy llamamos América, Colón no vino a descubrirles nada, al menos sobre sí mismos, y que la Noche Triste no pudo ser triste para los aztecas, ni los mapuches consideraron un desastre lo que ocurrió en Curalaba. Entonces, por eso nosotros pensamos que es necesario hacer un análisis de todos esos programas de historia, pero hacerlos desde lo internacional, incluso desde lo interinstitucional. Nosotros queremos formar una red y esa red necesita más apoyo, necesita continuidad, necesita poder seguir adelante con su investigación, porque estamos seguros de que una investigación de ese tipo nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico de cuál es la enseñanza de la historia que hay en las universidades en este momento, y ese diagnóstico obviamente facilitará el poder hacer un nuevo diseño curricular para la historia del siglo XXI. Una de las cosas que siempre me ha llamado a la reflexión durante muchos años ha sido cómo me reconcilio yo con mi identidad. Es decir, cómo acepto que mi mestizaje es positivo. Si me han contado una historia de abuso, me han contado una historia que no me permite reconciliarme a mí con una parte de mí que me pertenece y que la rechazo en el fondo. Es decir, yo aprendí que la historia universal era la historia europea, yo aprendí que además eran malos, ¿verdad? Y no estoy negando la violencia, pero la tengo que aceptar y tengo que reconciliarme con ella. Me parece muy interesante que ahora resulte este proyecto como un proyecto que por lo menos a muchos latinoamericanos nos podría permitir reconciliarnos con nosotros mismos, porque esa parte nuestra que rechazamos vive dentro de nosotros. Hay una convergencia, digamos, de acción sobre todo en el ámbito de la cooperación entre la OEI y la educación superior, con propuestas de investigación inclusive, ¿no? Y es ahí donde veo la posibilidad, Pedro, lo que tú mencionabas, de que podamos pensar en algo que permita, pues, también aquí abrir un diálogo, ¿no?, con respecto a este proyecto. Y creo que la Unión Europea es el interlocutor más importante para un proyecto de esta naturaleza. Y la historia, o sea, este proyecto que presentan, que Pedro nos presentó aquí y que ustedes lo van a discutir, es un proyecto que tendría enorme interés para discutirse en la Unión Europea. Y nosotros, desde luego, estaríamos dispuestos a apoyarlo, a acompañarlo, y seguramente que otros organismos internacionales estarían también interesados, ¿no? La historia está siempre presente en todos estos frentes, ¿no? O sea que un proyecto como este se refleja en todos estos frentes. Entonces, la OEI y los demás organismos, desde luego, pero la OEI, como está directamente en el tema de la educación, de la formación, y eso se refleja en los currículos, ¿no?, que ese es un tema muy importante, porque estamos hablando no únicamente de los currículos en la educación básica, pero estamos hablando de la formación de los maestros. O sea, ¿quiénes son aquellos que van a enseñar la historia? ¿Y qué historia van a enseñar? Y en este caso estamos hablando
de toda la región iberoamericana, de un lado y del otro del Atlántico. Creemos que es necesario construir nuevos marcos disciplinares y temáticos capaces de producir profesionales adaptados al escenario de esta globalización. Es necesario definir desde una perspectiva transnacional e interdisciplinar una agenda de innovación temática, pedagógica e investigadora que permita universalizar los contenidos, sistematizar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y potenciar las competencias del profesorado y de los investigadores. Creemos que es necesario construir nuevos marcos disciplinares y temáticos capaces de producir profesionales adaptados al escenario de esta globalización. Es necesario definir desde una perspectiva transnacional e interdisciplinar una agenda de innovación temática, pedagógica e investigadora que permita universalizar los contenidos, sistematizar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y potenciar las competencias del profesorado y de los investigadores. En este mundo global en el que nos ha tocado vivir, los historiadores deben encarar el reto de imaginar cómo se deberían narrar y aprender historias inclusivas propias de sociedades realmente plurales. Un mundo nuevo requiere de una historiografía universitaria renovada, revisada y activa. Espero y deseo que los debates en el día de hoy sean fructíferos. No podemos seguir viviendo en un mundo con temor, con inseguridad y, lo que más importante, sin ilusión. Tenemos que tener ilusión por este nuevo mundo que vamos y estamos empezando de nuevo a crear. Nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, apoya este tipo de encuentros por entender que es una de las actividades esenciales de un quehacer diario. Docentes, investigadores y estudiantes de diferentes universidades deben dialogar para encontrar puntos de encuentro para poder abrir una ventana a este futuro ilusionante que todos deseamos.